continuación, damos inicio al siguiente panel de discusión titulado Críticas y defensas al razonamiento probatorio. Este panel será moderado por la doctora Laura Díaz y contará con la participación del doctor Jairo Parra Cuadros, el doctor Luis Guillermo Acero y el doctor Marcos Quirós. La doctora Laura Díaz es docente del Departamento de Derecho Procesal, el doctor Jairo Parra Cuadros es docente del Departamento de Derecho Procesal y socio de Parra, Quijano y Cuadros Abogados. El doctor Luis Guillermo Acero es docente del Departamento de Derecho Procesal y abogado litigante, y el doctor Marcos Quirós es docente del Departamento de Derecho Procesal y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Laura Díaz, le cedo la palabra para moderar el panel hasta por 45 minutos. Muchas gracias, Dana. Buenas tardes a todos. Primero, por parte del panel, queremos agradecer al doctor Bejarano y a los organizadores de las jornadas por invitarnos a discutir un rato sobre el razonamiento probatorio. Un campo que últimamente pues, ha creado una mini revolución en lo que tiene que ver con el estudio de las pruebas en nuestro ordenamiento jurídico y en todos los ordenamientos jurídicos, y por esa razón, como nuestro panel es críticas y defensas, vamos a desarrollarlo en tres grandes temas. Primero, vamos a hablar un poco de cuáles son los desafíos del razonamiento probatorio, cómo logramos que todas estas metodologías de otras ciencias las podamos reunir y las hagamos entendibles para todos los que trabajan y son operadores también jurídicos. En la segunda parte vamos a hablar un poco de qué es lo bueno, lo malo y lo feo hasta el momento de lo que llevamos en nuestro ordenamiento y en lo que hemos podido traer de otros países frente al razonamiento probatorio, y finalmente vamos a responder una pregunta que a veces o muy seguido se hace, y es si el razonamiento probatorio es una cosa distinta al derecho probatorio. Entonces, para empezar con la primera parte de nuestro panel, le quiero preguntar al doctor Acero ¿cuáles creen que son pues, los desafíos que tiene el razonamiento probatorio? Específicamente, ¿cómo hacemos para tomar la interdisciplinariedad que trae y hacerla práctica en el proceso judicial día a día? Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a quienes se encuentran acá presentes y quienes se hayan conectados. Bien, en estos minutos voy a hacer referencia a algunos conceptos sobre el razonamiento probatorio, y para ello me voy a referir, como lo ha indicado Laura, a algunos desafíos que se encuentran presentes hoy en día en relación con el razonamiento probatorio. El primero de ellos es el de la delimitación conceptual, indudablemente, porque con razonamiento probatorio, con esa expresión, se hace alusión a una cantidad de cosas y la verdad no son claros los contornos de qué es a lo que nos estamos refiriendo. Ese es un primer punto, digamos, que he podido vivenciar, que he podido experimentar en distintos escenarios. Y para ello, para este primer punto, yo quiero partir de una primera base que seguramente va a ser una de las que, una primera idea que seguramente va a generar debate, y es, hay que partir de una idea clara, de una idea que para mí es indubitable, y es, una cosa es el derecho probatorio y otra cosa es el razonamiento probatorio. Ya Marcos se está acomodando acá. Y no se pueden confundir de ninguna manera, porque el derecho probatorio es simplemente aquello que conocemos como esta área jurídica que se encarga de analizar, de interpretar, de aplicar las normas procedimentales probatorias, y está bien. Así es, pero otra cosa es el razonamiento probatorio y no se pueden confundir, insisto. ¿Qué es el razonamiento probatorio? ¿Qué deberíamos entender por razonamiento probatorio? Es un área quizás un poco más amplia de lo que abarca el derecho probatorio. En principio, por razonamiento probatorio uno debería entender que nos estamos refiriendo a lo que desarrollan los operadores judiciales y en general quienes toman decisiones y también quienes intervienen en un proceso judicial en relación con las pruebas, es decir, el análisis intelectivo y racional de los medios de prueba para tomar una decisión. Pero yo creo que en términos más generales, por razonamiento probatorio tenemos que referirnos o nos referimos mejor
a todas aquellas áreas de conocimiento no jurídicos, doctor Marco, no jurídicas, a todas aquellas áreas de conocimiento no jurídicas que se encargan desde distintos puntos de vista de analizar el tema relacionado con cómo traemos la información al proceso judicial, cómo la analizamos, cómo la controvertimos y finalmente cómo se toma una decisión. Y para ello pues es necesario abordar el estudio de estas materias desde distintas áreas de conocimiento, distintas en cuanto al objeto, distintas en cuanto al alcance al derecho probatorio, como por ejemplo la epistemología y por ejemplo la psicología del testimonio. Eso me lleva, doctora Laura, al segundo desafío, y es el desafío evidente de la interdisciplinariedad al que usted se ha referido. Interdisciplinariedad quiere decir que, quieras o no, estas otras áreas de conocimiento existen y están allí para estudiar el fenómeno relacionado con la consecución y el análisis de la información y la toma finalmente de la decisión. Y entonces la pregunta es, ¿qué postura deberíamos asumir frente a esas otras áreas de conocimiento? Yo quiero llamar la atención aquí una cosa importante y es, ustedes mismos se han dado cuenta hoy, en estas jornadas, no ha habido prácticamente un panel, no ha habido prácticamente una sola exposición en la que no se hayan abordado estos otros temas desde un punto de vista no jurídico. Desde prácticamente el primer panel hasta en el que estamos hoy en día, en este momento, nos hemos encargado de analizar temas que no necesariamente tienen que ver con el derecho o que por lo menos escapan al análisis que se puede establecer desde el punto de vista normativo. Y eso está bien, pero el problema claramente es, eso genera dificultades. Genera dificultades porque no estamos acostumbrados a trasegar por esas otras áreas no jurídicas o que escapan de alguna manera al conocimiento jurídico. Mucho se ha dicho de que ese análisis de esas otras áreas no jurídicas es superfluo, es innecesario, es enrevesado, no es útil. Yo les quiero preguntar a ustedes si esa es la idea que ustedes tienen luego de haber escuchado los paneles y las exposiciones anteriores. ¿Les parece, por ejemplo, que el análisis de la neurociencia es superfluo, que no sirve? ¿Les parece, por ejemplo, que el análisis de la psicología del testimonio es inútil? ¿No se necesita saber todos los problemas que tienen que ver con la memoria de los testigos, con los falsos recuerdos, con las percepciones, con los sesgos? ¿No se necesita saber, por ejemplo, si las inferencias del juez están bien construidas o no? ¿No fue eso el objeto central de la exposición del profesor Jimmy Rojas? Quiero simplemente que reflexionen un momento en eso. Y entonces la pregunta, de nuevo, es ¿qué hacemos con la interdisciplinariedad? Esto no es el único campo, ni más faltaba, en el que nos enfrentamos a este fenómeno de la interdisciplinariedad, porque es evidente que en todos los campos en los que opera el derecho se enfrenta y tiene que dialogar con otras áreas del conocimiento. Eso que estoy diciendo para mí es una obviedad. Fíjense nomás el debate que se planteó entre profesores Freddy Toscano y Juan Carlos Naisir, con una ciencia que escapa completamente al derecho propiamente dicho. Y esto mismo sucede en el derecho médico y en los temas de contratación con las ingenierías y en el derecho económico y en fin, en una cantidad de áreas. Por ende, doctor Marcos, no tenemos que tenerle ningún temor a la interdisciplinariedad. Y esto me lleva al tercer y cuarto desafío y es, primero, la claridad en los discursos y cuarto, la concreción y la eficacia de las soluciones. Yo creo que el razonamiento probatorio debería ser la plataforma, el escenario para que haya discursos que sean fácilmente digeribles, fácilmente entendibles por la comunidad jurídica. Todos deberíamos estar en capacidad de hacerlo y creo que todos tenemos además la necesidad de abordar estas otras áreas que prestan un gran servicio, una gran utilidad al quehacer judicial y al mejoramiento de la práctica jurídica y de la práctica judicial en particular. Y cierro con el último desafío al que me he referido, la concreción de los discursos y la eficacia de las soluciones. Creo que desde el razonamiento probatorio se deben producir soluciones concretas que produzcan efectivamente maneras de mejorar la práctica judicial. E insisto, en los paneles anteriores hemos visto que eso es posible, necesario y además factible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Cero. Muy interesante todo este tema de los desafíos, porque sí, el razonamiento probatorio está presente en todas las operaciones que hacen tanto los jueces como los demás operadores jurídicos, pero parece que ha faltado socializarlo de una manera adecuada para que no lo veamos como un monstruo, sino como un instrumento que va a colaborar a las decisiones judiciales. Pero ustedes pueden ver la cara de Marcos, quiero pasar a preguntarle a él qué opina frente a estos desafíos que nos expone el doctor Acero. Escuchamos, pero no juzgamos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Bejarano, doctor Sanabria, por la invitación. La idea es que a los que están acá en el sector práctico les sirva lo que vamos a decir del razonamiento probatorio. Luis Guillermo dice que una cosa es el derecho probatorio y otra cosa es el razonamiento probatorio. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero listo, aceptemos esa definición. Ustedes vieron en el panel anterior que se hacían una pregunta, o varias: ¿qué hacemos cuando el dictamen pericial sea insuficiente? Y ustedes escucharon, según lo que para Luis Guillermo sería el derecho probatorio, salidas jurídicas, salidas interesadas por proteger el debido proceso. Otro dictamen, interroguemos al perito. Esa sería la respuesta de lo que los que batallan en el razonamiento probatorio defienden que es el derecho probatorio. Pero yo tengo otra aproximación. ¿Saben ustedes cuál es la respuesta que ofrece el razonamiento probatorio a preguntas importantes y prácticas como esa? Les recuerdo la pregunta: ¿qué hacer cuando el dictamen pericial no sea suficiente? La respuesta es: haga lo que quiera. Me explico. Ustedes escucharon a la profesora Ruth Fierro, ella viene de Chihuahua. Les voy a traer un caso de Chihuahua, resuelto, Chihuahua, México, obviamente, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de México, el amparo en revisión 1049-2017, una sentencia del 15 de agosto de 2018. Resulta que una niña fue a urgencias y empezaron a suministrarle el tratamiento para la patología que tenía hasta ese momento, y era transfusiones sanguíneas. Sus padres, testigos de Jehová, se oponían a las transfusiones sanguíneas. De urgencia, ¿qué hizo el Ministerio Público, la Procuraduría de México? Dijo: yo suplanto a los padres legítimamente y autorizo las transfusiones. Luego el diagnóstico, ¿cuál fue? Leucemia linfoblástica aguda, y el tratamiento convencional es quimioterapia y transfusiones. Y entonces se venían haciendo las quimioterapias, se venían haciendo las transfusiones a las que se oponían los padres, y la madre de la niña presenta lo que en Colombia es una acción de tutela, en México es una acción de amparo. ¿Con qué fin? Con el fin de que la Procuraduría no la siga suplantando y que además ella siga, la madre, autorizando las transfusiones y que se apliquen tratamientos alternativos. Y entonces hay un problema jurídico que tiene que resolver la Corte Suprema de México, y es determinar, según la Lex Artis ad hoc, cuál es el tratamiento adecuado. Había un dictamen pericial presentado por la que en Colombia sería la tutelante, y hace un lado la Corte Suprema de México ese dictamen pericial, y adivinen ustedes qué hace: va directamente al conocimiento científico. Es decir, va a artículos, a libros, a publicaciones de medicina y dice en qué consisten las transfusiones y por qué, según los médicos, ese es el tratamiento adecuado y no un tratamiento alternativo como la aplicación de un medicamento que se llama eritropoyetina. Y ahora entonces Luis Guillermo me va a decir: ¿y eso qué tiene que ver con el razonamiento probatorio? Pues mucho. Aquí viene el doctor Luis Guillermo. Hay una opinión sobre esta decisión y la voy a leer. Me parece muy rica la decisión y en cierta medida adelantada en la discusión. La Corte establece qué deben hacer los médicos en este tipo de casos y entiende el tratamiento médico idóneo para salvar la vida. Es decir, esa persona está de acuerdo con que unos abogados le digan a los médicos cuál es el tratamiento adecuado. La opinión proviene de una profesora suya, Jairo, de una profesora suya, Luis Guillermo, María del Carmen Vázquez Rojas,
más conocida como Carmen Vázquez, quien encabeza el estudio de la prueba pericial en la Escuela de Girona. Luego, no me vengan a decir que la Escuela de Girona no existe y no invita a los jueces a que vayan directamente al conocimiento científico. Le regalo 18 segundos, doctora Laura. Muchas gracias, Marcos, por ser tan juicioso con el tiempo y por tu exposición. Aquí vemos y en la fase final, en la pregunta final, vamos a ver qué nos responde el doctor Acero frente a esa gran pregunta de qué es lo que nos ofrece el razonamiento probatorio. Todavía parece que nos cuesta ver cuáles son las virtudes de aplicar estas otras epistemologías dentro de la valoración de la prueba, pero yo creo que los vamos a ir convenciendo o no a lo largo del panel. Ahora quiero que pasemos a la segunda parte de esta discusión y le voy a preguntar entonces ahora a Jairo qué es lo bueno, lo malo y de pronto lo feo del razonamiento probatorio. Bueno, primero yo creo que Laura y yo nos sentimos como extraños en esta discusión. Todo ha sido Marcos, Luis Guillermo, y tengo que confesarles alguna influencia del panel, y es que ellos específicamente pidieron que cada uno diera la réplica del otro. Entonces, por eso estamos organizados así. Bueno, muy bien, muchas gracias a la universidad por la invitación, también por supuesto al doctor Bejarano y al doctor Sanabria, que apoya incansablemente también la organización. Para arrancar con esto, yo quiero hablarles de algo muy importante que me parece resaltar, y es que el debate y la crítica son esenciales, no solo porque eso pues enriquece la conversación, sino porque también nos invita a nosotros de cierta forma a revisar nuestras ideas, a identificar pues qué puntos tenemos débiles y muchas veces incluso a fortalecer nuestra propia postura. Y creo indudablemente que eso es uno de los grandes valores de la academia, y es hacernos pensar, incomodarnos un poco, sacarnos de esa zona de confort, y van a decir, bueno, ¿y este por qué empezó por ahí? ¿Y por qué les digo esto? Porque seguramente voy a decir algunas cosas que van a incomodar a algunos, pero lo hago con respeto y con la convicción de que pues hace parte de ese ejercicio académico. Y con la venia de Laura me voy a tomar un par de minuticos más para desarrollar mi idea con el ejemplo del doctor Marcos, y prometo renunciar a la parte de la réplica o compensarlo en esa parte. Entonces, empecemos por la primera parte, y es ¿qué es lo bueno para mí del razonamiento probatorio? Yo creo que el razonamiento probatorio ha traído algo muy valioso al mundo jurídico, y es que un aire fresco. Pero ojo, en mi opinión no es que el razonamiento probatorio haya dividido la historia de la prueba antes y después, que sea la más grande revolución en temas probatorios, sino que más bien lo que ha hecho es un recordatorio de unas preguntas que habíamos tal vez dejado un poco olvidadas. Nos pusieron a nosotros a discutir nuevamente con mayor intensidad cómo valoramos, qué significa que algo esté probado, y sobre todo volvió a atender ese puente que hablaba un poco Luis Guillermo entre la prueba y la filosofía. Y un punto también que él ya mencionaba y que me parece importante es el tema de la psicología del testimonio. Esto no es un descubrimiento reciente, la psicología del testimonio, ni de la Escuela de Girona, ya lo trabajaban Binet y Stern hace más de un siglo, pero pues el derecho lo terminó ignorando mucho tiempo, y gracias a ese razonamiento probatorio justamente hoy los abogados hablamos de esto, nos interesa el tema, pero por ejemplo de ahí es que podemos nosotros atacar el punto de aquella falsa idea que se cree que el juez con solo mirar a ese testigo pues puede saber si miente o no, lo que en realidad no es nada más que un mito, porque como sabemos a hoy no existe ningún método confiable para determinar si alguien nos está mintiendo o no, y mucho menos lo va a poder hacer un juez que no tiene ninguna experiencia específica en ese tema. Y esto ha servido para aclarar entonces que la inmediación tiene un valor claro, por supuesto, instrumental, que sirve para formar la prueba, pero no necesariamente para valorarla. Y hay algo que nosotros olvidamos y que es muy importante: mentir es una intención, y hasta el día de hoy, con toda la tecnología que nosotros tenemos, no hay forma de saber con certeza qué intención tiene la persona. Tal vez más adelante con las neurotecnologías pues lleguemos realmente a demostrarlo de forma directa, si lo podemos llamar así. Entonces, gran parte de ese avance debemos reconocérselo a la Escuela de Girona y a todo el impulso que ha dado en otros temas de los sesgos. Yo sí considero un tema importante todo el desarrollo que ha dado sobre la prueba científica.
entre otros temas que pues por el tiempo no alcanzo a desarrollar, pero que creo yo que también merecen un espacio importante. Vamos ahora a lo segundo, ¿qué sería lo malo? Tengo en mente varias cosas, pero me gustaría centrarme en una que me parece fundamental y que tal vez pueda más adelante conectarlo Marcos. Y es la crítica que viene de la Escuela de Girona sobre la carga de la prueba. En la Escuela de Girona, como en la vida misma, hay de todo. Posturas más radicales, otros más moderados y algunos que buscan de pronto un punto de equilibrio. Y, por ejemplo, Jordi Nieva es bastante crítico, como ustedes saben, él propone incluso imaginar un proceso sin la carga de la prueba, ni en su vertiente objetiva ni subjetiva, y aquí, teniendo en cuenta que veo varios estudiantes, vale la pena recordar muy rápido esa distinción. La carga subjetiva, pues es la que recae en las partes. Si usted afirma un hecho y quiere ganar, pues tiene que probármelo. Es una responsabilidad, pero a mí no me pueden obligar. Y la carga objetiva, en cambio, va dirigida ¿a quién? Al juez. Es una herramienta para ese juez. Si hay insuficiencia probatoria, ¿él qué hace? Pues él se pregunta, oiga, ¿quién debía aprobar esto? Y con eso él termina resolviendo. Y Nieva entonces considera que esta estructura es un rezago de la tarifa legal y que hoy con la libre valoración y el principio de adquisición procesal, pues no se justifica, es decir, que la carga de la prueba a hoy para él no tiene mucho sentido. Dice él que es más una figura que utilizamos por costumbre que por necesidad. Y también es muy crítico con la carga dinámica de la prueba. Jordi Ferrer tiene una postura que podríamos decir tal vez un poco más equilibrada. Él dice que con un sistema como el nuestro, pues la carga subjetiva pierde vigencia, pero a diferencia de Nieva, él dice sí, cree que la carga objetiva sigue siendo útil como una regla de juicio frente a una insuficiencia probatoria. Pero también, y esto es lo que quiero resaltar, expresa reservas frente a esa redistribución de la carga por varias razones. La primera, porque dice que se suele justificar con esa idea de la carga subjetiva que él ya cuestiona, y segundo, porque dice él, permitir que el juez redistribuya la carga de la prueba, pues puede generar inseguridad jurídica, porque la carga de la prueba viene de la norma sustancial y si él la redistribuye, lo que está haciendo es modificar caso a caso la norma sustancial y eso que genera, según ellos, inseguridad jurídica. Y aquí es donde yo quiero abrir un poco el debate. Porque estas ideas suenan llamativas, novedosas desde lo teórico, pero se caen en lo práctico. Al aplicarnos nosotros, creo, esto específicamente que estoy hablando de la crítica de la carga de la prueba, no estaríamos avanzando, sino más bien retrocediendo. Tal vez, como en mi opinión sucedió en una decisión muy discutible de la Corte Suprema de Justicia, que contó con salvamento de voto y la ausencia de algunos magistrados, en la cual se adopta una interpretación que al apoyarse parcialmente en esta doctrina, termina por desconocer el verdadero alcance de la distribución de la carga consagrado en ese artículo 167 del Código General del Proceso. Esa decisión, lejos de fortalecer el análisis probatorio, terminó desconociendo principios esenciales y aquí quiero resaltar algo. La distribución de la carga de la prueba no fue una creación caprichosa del legislador, sino que fue fruto de la realidad porque en los casos y la misma jurisprudencia se dio cuenta de la necesidad de estas figuras en donde una visión rígida e indiferente de la carga pues terminaba afectando el derecho a la prueba en ciertos casos. Casos difíciles, con partes en desventaja, donde esa carga estática pues resultaba injusta. Y ahí es donde entra lo que hizo la Comisión Redactora del Código General del Proceso, recoger esa realidad práctica que se venía dando y darle una solución normativa. Y ahí nació esa posibilidad de redistribuir la carga en ciertas circunstancias, como es el famoso artículo 167 del CGP. Una distribución que, en mi opinión, no es sorpresiva, no genera inseguridad jurídica, no rompe el debido proceso, porque le da a la parte la posibilidad de defenderse, de aportar y solicitar pruebas. Y aquí creo y hago una pregunta con mucho respeto es, ¿esas críticas a la carga de la prueba realmente nacen de una necesidad procesal real o son más bien un entusiasmo académico quizás más orientado a la originalidad que a la funcionalidad práctica? Porque lo cierto es que la experiencia judicial nos muestra que la carga de la prueba bien entendida
sigue siendo necesaria como herramienta de decisión y que en determinadas circunstancias su redistribución no solo es necesario, sino que además es justa. No olvidemos tampoco el espíritu de nuestro código, como lo dice el artículo 4 del Código General del Proceso. El juez debe hacer uso de los poderes para lograr la igualdad real entre las partes y este principio es el que debe guiar todo el código. Ya para terminar, lo feo. Y aquí con algo que empezó a decir un poco Luis Guillermo. Cuando uno revisa algunos textos o escucha ciertas conferencias sobre razonamiento probatorio, palabras más, palabras menos, algunos tienen la tendencia a presentar el desarrollo del derecho probatorio como si durante décadas se hubieran limitado solamente a comentar normas. Solamente comentaban normas y nada más. Como si antes de esas nuevas corrientes todo hubiera sido código y literalidad del código, nada más. Y yo sinceramente creo que eso no es así. Cuando estudiábamos en pregrado, y muchos acá seguramente lo vivieron, la gran mayoría de profesores no solamente se quedaban en la norma explicándonos la norma, hablaban de inferencias, hablaban de valoración, de si se podía llevar al proceso hechos, de si era posible alcanzar una verdad en el proceso, eso no es nuevo. Y en ese momento, desde esos años, había profundidad, había reflexión, había inquietud teórica. Y si uno revisa libros colombianos de prueba de hace 20, 30 años, hablaba de estos temas y se hacía esas preguntas, pero algunos equivocadamente creen que eso es un tema de hace algunos años solamente. Entonces, reducir todo esto a una simple explicación normativa del derecho probatorio creo que no solo es injusto, sino que termina siendo una forma, quizás tal vez sin intención, de deslegitimar todo ese pensamiento jurídico anterior. Y eso a mí me lleva a otra reflexión ya, ahora sí para terminar, que creo que no podemos dejar de lado, y es esa separación artificial que se ha venido dando entre lo académico y lo práctico. Se ha instalado en algunos la idea de que los litigantes no pueden hablar de teoría y que los académicos tampoco pueden opinar sobre la práctica judicial, como si fueran esferas que deben mantenerse separadas, cuando en realidad deben dialogar. Los litigantes se nutren de lo que produce la academia y la buena academia también debe alimentarse de la experiencia de litigio, de los casos, de lo que pasa en los procesos, no quedarse solamente allá arriba. Porque al final del día somos abogados y todos desde nuestros distintos roles tenemos una tarea en común y es contribuir a una justicia mejor y a un derecho procesal que esté al servicio de las personas y que realmente nos permita solucionar y llegar a soluciones reales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Muy claro qué es lo bueno, lo malo y lo feo del razonamiento probatorio. Yo frente a eso quisiera simplemente anotar en el punto que tú nos cuentas de la carga de la prueba, y es que sí, o sea, estaba una teoría un poco muy radical del doctor Jordi Nieva. Si ustedes la han revisado, pues él dice, no, acabemos con la carga de la prueba. El doctor Ferrer, un poquito más mesurado, dice, no, la carga de la prueba sí es importante. Y yo creo que la gran mayoría de quienes ahora son muy estudiosos de razonamiento probatorio, lo que están discutiendo es la carga dinámica. Y a contrario de lo que tú dices, yo creo que la carga dinámica sí ha traído muchísimas dificultades, tanto teóricas como en la parte práctica, porque ¿qué es lo que ha pasado? Teníamos toda la buena intención de, listo, el que está en mejor posibilidad de llevar esta prueba al proceso, pues la llevamos al proceso, más fácil, la idea es conseguir la verdad, entonces pues nos guiamos también del principio de comunidad de la prueba, todo lo que llega al proceso le sirve o le afecta a las partes por igual. Eso es súper lindo. Pero el problema es que cuando nosotros, por lo menos en nuestro ordenamiento, la colocamos en el Código General del Proceso, no tuvimos en cuenta varias cosas que sí creo que son importantes rescatar. Uno, las reglas sustanciales dicen quién debe probar y qué debe probar. Entonces, si nosotros traemos la carga dinámica de la prueba, sí estamos haciendo una modificación a esa regla sustancial. Si yo tengo que probar, en un caso de responsabilidad civil, el daño, el nexo causal y los perjuicios, si a mí me dicen, no, mire, es que a usted, ella no tiene usted como demandante que traer la prueba del daño, sino que me la tiene que traer el demandado, pues ahí me están cambiando las reglas del juego y están cambiando una regla sustancial a partir de una regla procesal que es la carga de la prueba. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay un problema en los operadores judiciales, obviamente no en todos, y es que muchas veces se nos olvida que la carga de la prueba es una regla de decisión. Es una regla de decisión subsidiaria que es muy importante,
porque nos va a decir o le va a decir al juez usted cómo debe fallar en dado caso de que no se traiga o que no se llegue al nivel de estándar, donde existe estándar, o donde no podamos tener acreditado ninguno de los supuestos de hecho. Y como a veces pasamos por alto que esto es una regla de decisión, entonces decimos, bueno, como hicimos la inversión de la carga de la prueba, entonces si no probó el que no tenía que probar inicialmente, pues entonces, ¿cómo falló? Ahí, ¿quién va a asumir esa falta de prueba en el proceso? Eso yo creo que no quedó claro en la legislación y que es lo que, digamos, a quienes estudian muchísimo el tema del razonamiento probatorio, les queda ahí como la duda diciendo, bueno, aquí esto ayudó, pero no ayudó tanto. Esto solamente como una anotación a lo que tú nos comentabas. Ahora, para finalizar, vamos a ver qué nos dice el doctor Marcos, si lo hicieron cambiar de opinión en estos minutos o no, frente si el razonamiento probatorio es distinto o no es distinto al derecho probatorio. El que cambió de opinión fue Jairo, porque yo eché de menos que él dijera mi escuela de Girona. Luis Guillermo y Jairo son de la escuela de Girona, Laura también de la de Daños. No sé si eso me ubique en desventaja, espero que no haya sido intencional, doctor Sanabria. El video o la opinión que yo referí de la doctora Carmen Vázquez, lo encuentran en YouTube. El título es Expertos y Responsabilidad Médica, publicado el 15 de diciembre de 2020, entonces ya les tengo el plan para el próximo viernes. Yo les hablé de un caso de México, y entonces si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuál es el peligro que eso esté pasando en México y que haya una persona que encabece el movimiento de la Escuela del Razonamiento Probatorio de Girona, de la que muy ágilmente Jairo se desmarcó? A mí todavía no me convence del todo. El peligro es que esos criterios han sido acogidos por la práctica judicial colombiana, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, en decisiones que están vigentes y, como decía Humberto Murcia, son muchedumbre, acogen ese criterio. ¿Cuál? El juez puede ir directamente al conocimiento científico y no pasa nada. Fíjense ustedes, la decisión T256 de 2023, que en una tutela le prohibió a todo el mundo el uso del síndrome de la alienación parental porque carecía de sustento científico, no se basó en ningún dictamen pericial. El Consejo de Estado, ahí recomiendo un estudio del profesor Maximiliano, donde estudia cómo se echa mano de diversos criterios, indicios, estándares probatorios. Los estándares probatorios no existen, ya tendremos oportunidad para decir eso, hoy no será, para flexibilizar en pro de la víctima las cargas probatorias. Pero yo me quiero centrar en los casos donde la Corte Suprema de Justicia, atendiendo la Escuela de Girona, ha permitido que se utilice directamente el conocimiento científico. ¿Para qué dictamen pericial? Y eso es peligroso. El primer caso se puede conocer como el caso de la apendicitis en responsabilidad civil médica, una sentencia del 30 de septiembre de 2016, con ponencia del doctor Ariel Salazar. Resulta que, para hacerles corto el caso, una persona, después de una apendicectomía, falleció. Y sus parientes demandaron. ¿Qué dice la Corte en ese caso? En contra de las declaraciones de los expertos, va directamente al conocimiento científico. Es decir, la sentencia cita más libros de medicina que de derecho, no exagero, no es una hipérbole, y establece que para esa patología la apendicectomía, la cirugía, no estaba indicada, que lo que tenía que hacerse era drenar la apéndice y luego de unos días, si era necesario, ahí sí practicar la apéndice. La apendicectomía. El segundo caso, también con ponencia del doctor Ariel Salazar, ese dato es importante, es del 28 de junio de 2017 y es el caso del meconio. Resulta que un nasciturus en el trabajo de parto sufrió estrés y obviamente eso le causó daño cerebral permanente,
los padres, los familiares demandan por la responsabilidad civil médica y otra vez en contra de las declaraciones de los expertos, yendo directamente a publicaciones de obstetricia, de ginecología, señalan cuál es la lex artis ad hoc y qué debían hacer los médicos en ese caso concreto. ¿Y cómo lo hacen? Ahí sí lo dicen. Dicen, no, yo valoro el dictamen pericial y una forma de valorar el dictamen pericial es de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y las reglas de la sana crítica están integradas por el conocimiento científico. Entonces yo acudo a el conocimiento científico afianzado, la expresión es literal, y no lo utilizo, yo sería incapaz de hacer eso, no lo utilizo como elemento de juicio en el proceso, como prueba, sino que lo utilizo para valorar el dictamen pericial y establezco qué debe hacerse en ese tipo de casos. El otro caso, más grave, todo esto por supuesto yo también lo digo con profundo respeto, yo no sé si eso habla bien de uno cuando uno va a decir algo, primero dice que lo señala con profundo respeto, no, espero que eso no vaya a tener consecuencias en la Corte Suprema de Justicia en mi contra. Todo lo que digo es para que se hagan opciones de mejora en la jurisprudencia. Y el otro caso, les decía, es del 7 de febrero de 2022, esta vez con ponencia del doctor Álvaro Fernando García Restrepo. ¿Qué pasó en ese caso? Imagínense que en ese caso el tribunal utilizó la primera sentencia que les mencioné, ¿se acuerdan? La de la apendicitis. ¿Qué dice el tribunal? Yo para qué voy a usar un dictamen pericial, ya la Corte dijo que en estos casos no se debe operar, ya la Corte dijo que según el conocimiento científico lo que deben hacer los médicos es, pues obviamente como no sabían, drenar y luego cuando pase un tiempo ahí sí hacer la apendicectomía. Y el caso llega a la Corte y la Corte dice, no, eso no es, eso si estuviera mal no es un error de hecho, es un error de derecho en casación. Pero en todo caso eso no está mal, porque se utilizó el conocimiento científico afianzado, eso no es utilizar las pruebas por debajo de la mesa para fallar, no sean desconfiados, es el mensaje de la Corte en ese caso. Y ahora entonces vendría la objeción. Antes de pasar a la objeción, Jairo me hablaba de que una decisión, fue una la que dijiste, Jairo, la que reemplaza, no ha pasado solo en una, ha pasado en dos. La Corte ha reiterado que para qué carga de la prueba, que lo que hay es un deber de aportación. Eso solamente como un paréntesis, me quedan 54 segundos. Y ustedes me dirán, ¿qué responsabilidad tiene el razonamiento probatorio en eso? Pues mucha. Resulta que hay un libro, el manual de prueba pericial, donde se habla del juez ante el perito y se dice que el juez es peritus peritorum. Esa frase es en latín, pero no es latina. Eso no es del derecho romano. Eso lo pusieron en latín para dar la impresión de que venía el derecho romano, pero no venía el derecho romano. Y entonces se deja la impresión de que el juez es peritus peritorum, es decir, perito de peritos, fórmula a la que también ha acudido el Consejo de Estado para decir que entonces el juez puede acudir al conocimiento científico. Y ahí en ese libro que le cito, 30 segundos, doctora Laura, yo no soy de Girona, pero también, ahí en ese libro se dice que una de las formas que puede acudir el juez para resolver es utilizar el conocimiento científico y ¿cómo se les puede capacitar a los jueces? Pues discutir cuáles son sus decisiones. Yo considero que razonamiento probatorio y derecho probatorio son lo mismo porque todos estamos interesados en la protección del debido proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Y ahora, pues, con esta explicación muy elocuente que nos ha dado, queremos escuchar al doctor Acero para que nos diga, ¿el derecho probatorio y el razonamiento probatorio es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué opina usted? Gracias, Laura.
Bueno, como diría mi querido amigo Marcos, con todo respeto, y la verdad, como diría mi gran amigo Camilo, yo también quedé confundido porque de la exposición de Marcos, la verdad a mí no me queda claro en realidad qué tiene que ver eso con el razonamiento probatorio. La verdad, les quiero decir algo. No es cierto que el razonamiento probatorio avale esas posturas, están analizadas y están estudiadas. Cuando el juez a la hora de fallar toma, digamos, sus propias fuentes arbitrariamente, por ejemplo, y consulta en internet, libros científicos, médicos, evidentemente hay un riesgo del tamaño de este salón, un riesgo que yo sé que al doctor Marcos no le gusta la palabra, un riesgo epistémico, y es que se traiga al proceso lo que conocemos como ciencia basura, doctores. Eso está analizado desde el punto de vista del razonamiento probatorio. Es un mal obrar, porque desde el punto de vista del control de la información, toda, incluyendo el conocimiento científico, tiene que ser sometido a contradicción. Y entonces, esas sentencias que el doctor Marcos cita y otras tantas que seguramente habrá en la misma línea, están equivocadas. Evidentemente están equivocadas, es un mal obrar, porque ese conocimiento científico lo ha traído o lo ha debido traer al proceso ¿quién? Pues el perito. ¿Y ha debido ser sometido a qué? A contradicción. Si no obraron así los jueces de esas sentencias, pues evidentemente eso es incorrecto. Y eso no tiene nada que ver con el razonamiento probatorio, con todo respeto. En este minuto largo que me queda, quiero referirme rápidamente a un punto adicional que tocó el profesor Jairo, para que por favor no se sienta excluido, ni más faltaba. Nosotros lo apreciamos enormemente, y es, pues evidentemente yo tampoco estoy yo no estoy de acuerdo con las posiciones de Jordi Nieva por muchas razones, pero entre otras porque son posiciones imprácticas, porque son posiciones irreales. Él, por ejemplo, no solo en cuanto a la carga de la prueba, sino que en cuanto a la prueba testimonial, sugiere que como la forma de preguntarle a los testigos genera problemas, entonces que deberíamos eliminar palabras más, palabras menos, la prueba testimonial. Esa posición es irreal, esa posición no es práctica, no podemos prescindir de la prueba testimonial, y por eso yo creo que desde el razonamiento probatorio sí podemos construir soluciones prácticas y realistas. El año pasado en el Congreso de Bucaramanga del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, lo que traté de hacer fue precisamente eso, ideas que hoy, además de todo, se ratificaron en uno de los paneles. El profesor Estrada, ustedes lo vieron, mencionó fórmulas para mejorar la práctica de la prueba testimonial. Yo en ese sentido quisiera, por ejemplo, agregar, claro que no está prohibido reunirse con los testigos, pero el punto es, el Código General del Proceso le indica al juez que tiene que hacer un análisis exhaustivo sobre el conocimiento del testigo. Y eso debería incluir la posibilidad de preguntarle con quién se reunió, qué se discutió en esa reunión, le suministraron los cuestionarios, le suministraron las preguntas, discutieron eso con otros testigos. Hoy en día se deberían hacer ese tipo de preguntas. Bien, y finalizo con un tema que pareciera superficial, pero en realidad no lo es, y es lo siguiente. Aquí en otros foros se ha hablado reiteradamente de una tal escuela de Girona. Y les voy a decir algo. Esa es una idea que se ha creado en ciertos círculos académicos, extremistas, porque es una idea equivocada, porque es pretender el razonamiento probatorio a lo que se diga en una universidad de España. Razonamiento probatorio, como lo reconoció el doctor Jairo, muchas gracias, tiene cientos de años. Desde la época de nuestro querido amigo Jeremías Bentham, que es un autor del siglo XIX, doctores. Venimos efectivamente estudiando el tema de las inferencias, el tema de los silogismos, el tema de los indicios, el tema del razonamiento que hace el juez efectivamente. Quizás no le habíamos llamado de una manera específica, de pronto sí. De pronto no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tenía, pero jamás se ha dicho que el análisis anterior hubiera sido o se hubiese centrado exclusivamente en las normas probatorias, preponderantemente sí. Y termino con esta idea. El problema, por ejemplo, uno de muchos, el problema de la verdad. Ustedes dirán, ¿cuál es el problema de la verdad? Pues es una pregunta relevante. ¿El proceso judicial sirve
o no sirve para conseguir la verdad? Es una pregunta que nos hemos hecho siempre. El propio Sentís Melendo, en un texto del año 77, llega a este punto y dice, ¿sabe qué? Eso mejor dejémoselo a los filósofos, nosotros los tratadistas de derecho probatorio no deberíamos ocuparnos de eso. Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. Ese es un problema, ese y todos los que hemos tocado acá y los que se han tocado en los otros paneles, es un problema, o son varios problemas que nos conciernen a todos los que practicamos el derecho, jueces, abogados, litigantes, magistrados y demás. De modo que muchísimas gracias a mis compañeros panelistas, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, doctor Acero. Antes de irnos, ya le vamos a dar 30 segundos a Marcos, que nos quiere dar una conclusión final. Reclamo los Que sean 30, que sean 30 de verdad. Los 19 segundos que le regalé. Yo le pregunté a la persona que redactó esas sentencias que yo cité, oye, ¿y qué te sirvió para redactar esas sentencias? Su respuesta fue la Escuela de Girona. Muchas gracias. Con este comentario final de Marcos, les agradecemos mucho por su atención y los invitamos a revisar el tema.